Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y vamos a tratar el tema del fraude electoral que ha surgido en Melilla. Supongo que lo sabréis todos, ha salido en todos los medios de comunicación, pero eso solamente es la punta del iceberg de lo que hay detrás. En este vídeo os voy a contar mucho más de lo que os dicen en los medios de manipulación masiva. Vamos a ver lo que hay detrás y vamos a ver qué confianza se puede tener en el resultado de estas elecciones. Ya sabéis que Pedro Sánchez no ha dicho ni mu, no ha dicho absolutamente nada sobre algo que en principio es gravísimo. Se entiende que es gravísimo, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha callado y el motivo de su silencio lo vamos a tratar también en este vídeo. Venga, vamos a ello. En efecto, como sabréis, todos los medios de comunicación se han hecho eco de un fraude electoral colosal en Melilla. Un fraude que se estaba basando en la compra de votos por correo. En concreto estaban pagando, según se ha descubierto, entre 50 y 150 euros por cada voto. Una auténtica barbaridad. Bueno, antes de seguir con el vídeo, os voy a pedir un like, por favor. Fijaos que esto se ha destapado a raíz de una denuncia de una cartera a la cual le robaron unos sobres. Si no, esto no se hubiera destapado, esto seguiría absolutamente tapado, lo cual nos tiene que hacer pensar por qué esto ocurría y nadie, ningún partido político y tampoco el gobierno decían nada y lo tenían tan cubierto. También fijaos que estamos hablando de una auténtica millonada, porque pagar entre 50 y 150 euros por voto supone una auténtica barbaridad de dinero. Quiero destacar una cosa importante. El CNI, y os dejo abajo el enlace como siempre, el 19 de mayo lanzó una activación de las unidades contra la desinformación. Y os leo textualmente. La cita electoral multiplica el riesgo de injerencias para incidir en el resultado. Ante este escenario, el gobierno ha puesto en marcha una unidad contra la llamada amenaza híbrida, que supone un procedimiento de respuesta temprana ante ataques como la desinformación. Expertos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Estado y de Comunicación, ambos en la Moncloa, y los ministerios más concernidos lideran esos esfuerzos contra la desinformación. Es decir, justo antes de que ocurriera esto, lo que hace el gobierno es intentar atacar a personas que se entiende que desinforman. No se activa una unidad para evitar el fraude electoral, se activa una unidad para evitar la desinformación. Lo que pasa es que esto ha reventado, esto ha saltado porque ha llegado al final a los juzgados por la denuncia de esta cartera. Y entonces ya no se ha podido tapar más. Pero obviamente esto no era desconocido, no podemos pensar que no hay información cuando estamos hablando de la compra de miles de votos, porque eran 11.000 las personas que habían pedido votar por correo, cuando esto supone más del 20% del censo electoral en Melilla. O sea, una auténtica barbaridad que no podía pasar desapercibido, obviamente. Esto no podía pasar desapercibido. Pero, obviamente, si pasaba desapercibido, es porque querían que nadie se enterara de algo tan obvio. Pero fijaos en algo que también creo que es muy relevante antes de ir al grano. Fijaos que la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General es la que regula los procesos electorales. Vamos a comentar brevemente cómo es la regulación del voto por correspondencia, el artículo 72 y siguientes, pero antes sí os quiero decir algo que creo que es de bastante relevancia y que la mayoría de la gente no lo sabe, y que viene en el artículo 97 de esa misma ley, y que dice que las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes el mismo día en el que se acabe el escrutinio. Es decir, que en 24 horas las papeletas se destruyen. Artículo 97 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Esto es la ley. Y os preguntaréis, ¿por qué destruyen las papeletas tan rápido? Si es mejor guardarlas por si luego pudiera haber algún fraude. Bueno, os podéis responder vosotros mismos, pero la ley dice eso. Una ley que no han pretendido cambiar ni Partido Popular ni Partido Socialista. Bueno,
Vamos a ver el tema del voto por correspondencia. Se regula en el artículo 72 y siguientes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Y lo que se dice es que el elector solicita de la correspondiente delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, a partir de la fecha de la convocatoria, un certificado de inscripción en el centro. Luego, esta solicitud se formula ante la oficina de correos personalmente, enseñando el DNI y comprobando la firma. Y posteriormente, artículo 73, lo que se hace es por la oficina del censo electoral remitir por correo certificado al elector a partir del 34º día posterior a la convocatoria y antes del 6º día anterior a la votación al domicilio por él indicado o en su defecto al que figure en el censo las papeletas y los sobres electorales junto con el certificado mencionado en el párrafo anterior y un sobre. Y ese sobre luego se remite por la persona que quiere votar por correo sin que se certifique su DNI. Es decir, que luego cualquiera puede llevar ese sobre a correos o mandarlo por correo. Fijaos que ha habido casos en que una sola persona ha llevado hasta 50 sobres. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas el sobre o envías el sobre con el voto por correo, no certifican que eres tú la persona que está inscrita en el censo electoral, con lo cual el fraude es facilísimo. Esto también está regulado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Esto nos hace pensar que esto que ha ocurrido ahora en Melilla no es una excepción. Con un sistema tan sencillo para un fraude, pues con un sistema tan sencillo, obviamente se habrá hecho antes. No vamos a obviar que siendo tan fácil, también el legislador ha sido tan inocente de pensar que esto no podría ocurrir jamás, porque con solamente leerlo, en este canal ya habéis visto muchas denuncias de este tipo, ¿no? Pues con solamente leerlo te das cuenta que el fraude en el voto por correo es sencillísimo, sencillísimo. Y además pasa una cosa, que no sé si sabéis, y si no, pues también os la digo yo, y es que los electores, las personas que pueden elegir a sus representantes en los municipios, son simplemente personas que residen en los municipios, tampoco tienen que ser españoles. Con lo cual, esto da lugar a mayores manipulaciones, porque en las elecciones autonómicas y generales solamente pueden votar o bien españoles o bien nacionalizados españoles, pero las municipales no. Lo cual, obviamente, da lugar, como digo, a que la posibilidad del fraude sea muy superior. Vamos a pensar también otra cosa, antes de ir un poco a las conclusiones, y es lo siguiente. Algo, por ejemplo, muy sencillo. Sabéis que BlackRock tiene unos 11 billones de dólares de patrimonio gestionado. Es la gestora más grande del mundo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Como ella, todas las demás gestoras. Todos los bancos, bueno, pues son entidades que, como podéis comprender, tienen todo su patrimonio y sus activos en, al final, apuntes informáticos. Esto es así, es decir, en realidad todo el dinero del mundo, todo el poder económico del mundo, no digo ya las criptomonedas, por supuesto, el blockchain, etcétera, todo está ahora mismo informatizado. No tienen el dinero en papel, de hecho el dinero en papel no existe. Esto nos tiene que hacer pensar por qué quieren que votemos con una papeleta en una urna cuando nada en este mundo tecnológico hiperdesarrollado ya se hace con papel, nada importante. Nada importante a nivel económico se hace con papel, pero para votar tenemos que ir con un papelito que se echa en una urna de plástico y que se destruye en 24 horas. Esto nos tiene también que dar que pensar que es un absurdo, salvo que no lo sea, y que realmente cumpla una finalidad. Hombre, la finalidad, por un lado, es hacer el teatrillo de la democracia, que la gente vaya con su papeleta al colegio electoral, lo eche, diga que vota y bueno, pues le haga sentirse más partícipe de ese teatro al tener un pequeño papel. Eso es una opción, ¿no? Que también se pretende eso. Pero, aparte de eso, las posibilidades de que ocurran fraudes, como en este caso, son mucho mayores porque no hay ningún control. Y más después, vuelvo a insistir, sabiendo que en 24 horas destruyen las papeletas. Esto también es una obviedad. Dicho esto, hay diferentes medios que apuntan a un tal Aberchán de Coalición por Melilla como el posible, bueno, cabecilla de la trama. Desconozco si esto es así o esto no es así,
Pero el hecho de que, aunque esto ocurra en más sitios, porque ha habido un aumento de censo electoral y de voto por correo muchas veces en muchos lugares, en concreto esto ha sido muy exagerado. Y no es difícil darse cuenta ni deducir que estas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, están siendo hace tiempo reclamadas por Marruecos. Esto no es difícil deducirlo y por tanto nos llevaría a la conclusión sencilla de que Marruecos, porque además hay muchísimo dinero detrás, vuelvo a insistir, 150 euros por un voto es una barbaridad cuando hablamos de miles y miles de votos, de que Marruecos esté detrás de todo esto. Por cierto, ha salido una foto de la hija del rey que ha llamado mucho la atención, con unas letras aquí en árabe. Ha sido muy curioso, muy comentado en redes y ha llamado mucho la atención. Pero bueno, sin más, el chascarrillo, os lo dejo ahí, cada uno también, vuelve a insistir, que saque sus conclusiones. Bueno, dicho esto, obviamente a Marruecos le interesa muchísimo hacerse con el control de Ceuta y Melilla, esto es obvio. El control por la fuerza ahora mismo no lo pueden hacer, esto es inviable. Sin embargo, el control político sí lo pueden hacer, ganando unas elecciones. Esto sí es así, esto no lo podemos obviar. ¿Y qué es lo que ocurriría si Marruecos tiene de modo indirecto el control de Ceuta y Melilla? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y qué relación hay entre esto que está ocurriendo y Pedro Sánchez, que no ha interpuesto ningún tipo de cortapisa a esto que ha ocurrido? Ha sido un juez al final el que lo ha destapado por la denuncia de una cartera. ¿Por qué Pedro Sánchez ha permanecido en silencio, ocultándolo, tapándolo? ¿Qué secretos tiene Pedro Sánchez? ¿Qué pasó con aquel móvil que le interceptaron y a partir del cual cambió incluso su política exterior sobre el Sáhara y Marruecos? De repente, sin votaciones en el Congreso, sin consultar con nadie, algo extrañísimo. Y esto, en mi opinión, trae causa de aquello. Es decir, esto es facilitar, en mi opinión, que Marruecos vaya haciéndose con el control de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Yo lo veo así de sencillo, porque todo lo que ha ocurrido ha sido algo que, después de visto, parece claramente estructurado. Desde esa lucha contra la desinformación, orquestada desde Moncloa, hasta la ocultación de lo que pasaba, hasta el silencio actual del presidente, hasta el hecho de que por poco este fraude no se ha llevado a cabo y esto hubiera alterado notablemente el resultado de las elecciones, probablemente otorgando el control a algún partido político afín a Marruecos. Pensadlo, compañeros, pensadlo. Si os ha gustado mi contenido, por supuesto, el like, suscribíos con campanita, importante, haceos miembros del canal para apoyarme. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.